Bueno, pues en este video vamos a ver lo que son los sistemas de primer orden, que es un tema muy importante de la materia de modelado de sistemas físicos. Bueno, el contenido de la presentación, primero vamos a ver cómo se define un sistema de primer orden y algunas características del mismo. Después, utilizando la transformada de Laplace, vamos a solucionar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que es precisamente la que modela a un sistema de primer orden. Veremos de esta solución la parte de la respuesta libre y la respuesta forzada. Y finalmente, a partir de la respuesta forzada, veremos cómo se define la función de transferencia, que es una herramienta muy útil para analizar las características de la respuesta de un sistema de primer orden. Bueno, entonces comenzamos. ¿Cómo se define un sistema de primer orden? Bueno, pues no hay una forma única de definirlo, hay varias. Aquí les voy a poner tres de las más simples. La primera es, bueno, pues es aquel sistema dinámico que queda descrito o modelado por una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Otra forma de definirlo es viendo los elementos pasivos básicos que se encuentran en el sistema. Ya saben que más bien que el número de elementos pasivos define el orden de la ecuación diferencial ordinaria. Aunque esta regla llega a fallar, en general se cumple que el número de estos elementos define el orden. Entonces, si el sistema solamente tiene un elemento pasivo, va a definir y va a modelarse como un sistema de primer orden. Y otra forma de definirlo es que una vez que se obtiene la función de transferencia, vamos a encontrar que la función de transferencia básicamente es una división de dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador, y vamos a encontrar que en el polinomio del denominador va a aparecer un polinomio de primer grado. Esa es la forma de definir un sistema de primer orden. Y bueno, ejemplos de estos sistemas, por ejemplo, un sistema RL en serie, donde aquí la entrada del sistema pues sería el voltaje de alimentación y la variable de salida sería la corriente, cualquiera de las dos corrientes, tanto de la resistencia o del inductor, ya que están en serie, o bien el voltaje de la resistencia o bien el voltaje del inductor. Como en este sistema solamente hay un elemento que almacena energía, que en este caso es el inductor, pues es un sistema de primer orden. Otro ejemplo, pues un tanque, en este caso con gasto de entrada y gasto de salida. El tanque mismo es un capacitor hidráulico y a la salida tiene un resistor hidráulico. Aquí pues de nueva cuenta es un sistema de primer orden porque de los dos elementos solamente uno, un elemento pasivo, almacena energía y entonces este sistema se modela con una ecuación diferencial de primer orden. Para este sistema la entrada sería el gasto de entrada y la salida podría ser la altura del tanque o bien la presión en el fondo del mismo. Ok, ahora, ¿cómo se soluciona la ecuación diferencial ordinaria? Pues hay varios métodos de solución. Aquí el que vamos a utilizar es por transformada de Laplace. Entonces vamos a considerar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y muy importante, debe de estar normalizada. Eso quiere decir que el coeficiente de la mayor derivada, que en este caso es la primera derivada, tiene que ser unitario y luego vamos a tener un coeficiente de la señal sin derivar y el coeficiente que multiplica a la entrada. Entonces en este caso la u, la función u de t, pues es la entrada o excitación del sistema y la y de t pues es la variable de salida o también denominada variable de interés. Entonces para solucionar pues aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación 1 y vean que del primer término derivado pues van a aparecer 2, que sería s multiplicado por y de s, menos la condición inicial en el tiempo 0. Estos dos términos son debidos a la derivada de y. Y luego vendrá el término de la señal sin derivar, que será a por y de s y b por la transformada de Laplace de la entrada del sistema. Luego, pues hacemos un poquito de álgebra.
pasamos de este lado la condición inicial con signo más, factorizamos la y de s y finalmente pues despejamos la y de s multiplicando por 1 entre s más a toda la ecuación y pues nos queda esto. Esta sería la forma de la solución de cualquier sistema de primer orden con una ecuación diferencial normalizada. Vean dónde aparece el parámetro A y dónde aparece el parámetro B. Entonces, esta ecuación 3 es la que nos va a servir para seguir analizando el sistema. Veamos. Vean, pues el sistema tiene dos partes, dos sumandos, que aquí los dibujé con color diferente para que veamos que el primer elemento, el primer sumando, depende de la condición inicial, pero no depende de la entrada. Mientras que el segundo sumando, el segundo término de esta ecuación, depende de la entrada, pero no depende de la condición inicial. Entonces son muy fáciles de diferenciar estos dos términos, estos dos sumandos. De hecho, el primero de ellos, al depender solamente de la condición inicial y no de la entrada, pues tiene un nombre particular, se le llama el término de respuesta libre, porque solo depende de una condición inicial diferente de 0, mientras que la entrada tiene que ser 0 para este término. Y el término en azul, pues se denomina término de respuesta forzada, porque él considera condiciones iniciales nulas y una entrada diferente de 0. Así se definen los dos términos de la respuesta del sistema de primer orden. Ahora bien, a partir de la respuesta forzada, que es aquella que no considera que tiene condiciones iniciales nulas, podemos definir la función de transferencia. Hay diferentes formas también de definirla, pero una muy común pues es la división o la razón de la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada con condiciones iniciales iguales a 0. Esto matemáticamente se puede ver así, es simplemente aplicar el operador lineal de transformada de Laplace a esa cociente, a esa división, y considerando las condiciones iniciales nulas. A esa razón de la división de dos transformadas de Laplace, tanto de la salida entre la entrada, se le suele denominar con la letra G, y entonces se simboliza y se representa la función de transferencia de un sistema cualquiera como G de S. Y obviamente S pues es la variable compleja que está en el dominio de la frecuencia compleja. Regresando a la ecuación que obtuvimos hace rato, ¿cómo obtenemos de aquí la función de transferencia? Pues el primer término lo tenemos que quitar, porque estamos considerando que las condiciones son nulas. Entonces nos quedamos solo con el segundo término, y lo que hacemos pues simplemente aquí ya está listo para despejar y hacer la división de y de s entre u de s. Eso define entonces a esta división de polinomios. Como podemos ver, el polinomio del numerador es de grado 0 y el polinomio del denominador es grado 1. Y esto es lo que define la función de transferencia. Ahora, ¿para qué sirve? Tiene muchos usos y muchas utilidades la función de transferencia. Una de ellas, la más sencilla, es para representar en un conocido diagrama de bloques, esto es un diagrama de bloques, pues el flujo de las señales de un sistema. Entonces, el diagrama de bloques se escribe con bloques, como este, y con señales que se escriben, que se dibujan con flechas, y lo que nos está indicando aquí es que, bueno, la salida se genera de una entrada, UDS, multiplicada por un bloque, y eso nos genera la salida. Lo podemos ver de esta manera, o bien como bloque mismo, como G, y así podemos representar el flujo de señales que se da en un sistema dinámico en el dominio de la frecuencia compleja. Tiene otros usos que después podemos ver de la función de transferencia, pero me interesa más que conozcamos ahorita el cómo se encuentra, cómo se determina la función de transferencia. Bueno, ahora vayamos a cómo se soluciona la ecuación diferencial. Vamos a enfocarnos primero en la respuesta libre. Entonces recupero la ecuación 3 y vamos a enfocarnos entonces en este elemento café.
Por lo pronto, como es un sistema lineal, pues voy a resolverlo en dos partes y luego voy a sumar las dos partes para encontrar la respuesta total. Entonces ahorita no voy a considerar la parte azul. Y para determinar la respuesta, pues simplemente aplico la antitransformada al componente de la parte libre. Y pues es aplicarle la antitransformada a este elemento. Y lo puedo reescribir de esta manera. Vean como la y de 0 es la condición inicial, pues básicamente es una constante que inclusive puedo sacar de la transformada de Laplace por las propiedades de linealidad, y utilizando las tablas de antitransformación pues encuentro que la antitransformada de 1 entre s más a pues es e a la menos a de t multiplicada por la condición inicial. Esto esta ecuación 5 forma la respuesta libre del sistema. Y noten algo importante. En el polinomio del denominador tengo este signo más, que al momento de antitransformar se convierte en un signo menos. La función exponencial con signo menos es una función decreciente que desaparece conforme el tiempo se va haciendo cada vez más grande, es decir, conforme t tiende a infinito, y entonces este término de respuesta libre va a desaparecer en algún momento. Hagamos lo mismo ahora con la respuesta forzada. Recupero otra vez la ecuación 3 y ahora pues no considero la parte café. Algo muy importante que ahora sí tengo que decir para qué entrada quiero solucionar, y pues voy a utilizar una de las entradas más simples, que sería el escalón. Entonces en este momento tengo que ya darle algún valor a la entrada para poder resolver. Y aplico el mismo procedimiento, la antitransformada de Laplace a ese componente forzado. Sustituyo el valor de la entrada para la cual quiero resolver, que sería 1 entre s, y le aplico antitransformada de Laplace. El polinomio va a quedar de esta manera, como pueden ver, y por lo regular, a menos que ustedes tengan unas tablas muy completas, pues este tipo de términos no van a aparecer en las tablas de antitransformadas. Lo más común es expandir en fracciones parciales. Eso es algo que ya ustedes deben de conocer de la materia de ecuaciones diferenciales, y determinar el valor de a y b, que en este caso es a mayúscula vale b entre a, mientras que b mayúscula vale menos b entre a. Entonces resuelvo las incógnitas de la expansión en fracciones parciales, y ahora sí, esto sí va a venir en tablas, y aplico la antitransformada, de modo que obtengo pues esta respuesta, que es el componente forzado. Y finalmente, como les decía, como es un operador lineal, la transformada de Laplace, pues puedo entonces encontrar la respuesta total, insisto, ante una entrada escalón. Voy a sumar los dos componentes, la respuesta libre más la forzada, y eso me va a dar la respuesta total, la respuesta completa del sistema. Entonces aquí lo sumo y vean que coinciden algo. Tanto la parte libre como la forzada tienen por ahí el término e a la menos at. Quiere decir, me da la idea de que puedo yo factorizar de otra manera. Vean, si yo factorizo este término e a la menos at, que aparece en ambos miembros, pues puedo factorizar de esta otra manera. ¿Sí? Y vean lo importante, lo que comentábamos hace rato. Esto es una función exponencial negativa que conforme t tiende al infinito, pues va desapareciendo. Quiere decir que esta parte de la respuesta va a desaparecer en algún momento, y la que va a quedar, la que va a permanecer, pues es este pedazo de respuesta. De esa manera puedo definir entonces yo otros dos pedazos, que serían la parte de la respuesta permanente, la que va a permanecer después de cierto tiempo, y la parte de la respuesta transitoria, que va a desaparecer en algún momento conforme t tiende a infinito, y por eso se llama transitoria. Ok, pues esto sería todo. Gracias.